Pues muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Antonio González, soy director de proceso, ya muchos de ustedes ya me conocen, he tenido oportunidad de platicar con ustedes y el día de hoy vamos a ver el tema del aguinaldo. El objetivo del taller es ver los aspectos generales, principales o básicos que tenemos que considerar para lo que es el cálculo de nuestro aguinaldo. Cualquier duda o pregunta que tengan, por favor, pueden levantar la mano o poner en el chat la pregunta y mi compañera Wendy me va a estar apoyando en ir indicándome las preguntas para que le podamos dar salida a cada una. ¿Sale? Igual al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas donde podemos quedarnos un rato para poder ver algún tema muy particular que quieran revisar alguno de ustedes. Perfecto, pues vamos a empezar con la parte de los días de aguinaldo, ¿no? Ahorita está la propuesta de la reforma del Partido Verde de que fueran 30 días de aguinaldo en México. Esa propuesta todavía no está autorizada o todavía no está publicada, por lo tanto, todavía este 2024 vamos a manejar o vamos a cerrar con lo que indica el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos indica que como mínimo deben de ser 15 días de aguinaldo. ¿Sale? Muchas empresas ya han optado por ir incrementando a 30 días como previendo un poquito la reforma, pero ahorita por lo pronto lo que la ley nos indica es que por lo menos deben de ser 15 días de aguinaldo para este 2024. También es importante considerar que el aguinaldo debe estar pagado a más tardar el día 20 de diciembre, ¿sale? Entonces es muy importante que cumplamos con esta fecha para evitar alguna multa o alguna notificación por parte pues ahora sí que de la parte del trabajo, de la Secretaría del Trabajo, por un reclamo de un colaborador que reporte que no le hayamos pagado su aguinaldo, ¿sale? También digo, para los que son nuevos en el cálculo y que es su primera vez que van a lo mejor hacer un cálculo de aguinaldo o que no tienen muy claro, recordemos que el aguinaldo estamos obligados a pagarlo también de forma proporcional cuando la persona no estuvo todo el año con nosotros, ya sea porque se dio de baja a mitad del ejercicio, en el finiquito tenemos que pagarle la parte proporcional del aguinaldo, o bien si entró después de enero, tiene derecho no a los 15 días, sino únicamente a la parte proporcional. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito cómo se maneja ese cálculo. Ok. Algo importante también a considerar es el salario. ¿Qué salario vamos a considerar para el pago del aguinaldo? Recuerden que en México manejamos tres tipos de salario. Tenemos el salario fijo, que es el que tenemos pues la mayoría de los colaboradores, donde el patrón nos da un salario diario por cada día que trabajamos y ese salario va incrementándose cada año de acuerdo a la inflación o al contrato que tengamos con la empresa, ¿no? Pero también tenemos personas con salario variable. Son aquellos colaboradores como comisionistas, destajistas, donde el ingreso no va ligado a su jornada de trabajo, sino a la productividad, a las ventas que tenga el colaborador. Este tipo de colaborador se maneja como variable. Y salario mixto es cuando el trabajador percibe dos tipos de ingresos, que tiene un sueldo fijo, por ejemplo, un sueldo garantía, y aparte tiene comisiones, destajos o algún concepto variable de acuerdo a su productividad. Entonces es importante que analicemos nuestra empresa en cuál de estos tres conceptos cae. Normalmente a todos los colaboradores los damos de alta como sueldo mixto en el IMSS, pero generalmente tienen un sueldo diario y a veces reciben algún bono, algún incentivo, alguna gratificación. Esos conceptos no entran como parte del aguinaldo, únicamente el sueldo diario, ¿no? Los variables que debemos de considerar es cuando ese ingreso es parte de su esfuerzo, de su trabajo, y depende o varía dependiendo, repito, de las ventas, de las unidades producidas, de un destajo, etcétera, de los viajes. Entonces, ahí sí, ese salario debe considerarse el promedio para lo que es el pago. ¿Sale? Aquí es donde hay un poquito más de dudas generalmente ahí con nosotros de qué salario debo de considerar. Entonces, pues yo los invito a que analicen cada una de las posiciones y esa posición que su ingreso depende de lo que hace, pues yo creo que lo correcto es que sea con un variable, ¿no? Y no con el sueldo garantía que los damos de alta. ¿Sale?
Ok, aquí viene un poquito el ejemplo de qué se considera en un salario fijo, ¿no? En el salario fijo, pues están los conceptos de sueldo, séptimo día, vacaciones, retroactivo, días pendientes. Y en el salario variable son conceptos como comisiones, destajos, que tienen que ver de acuerdo a la actividad o a la productividad del colaborador. Es un poquito lo que platicábamos en la diapositiva anterior. Muy bien. Ahora, ¿puedo descontar ausentismos en el cálculo del aguinaldo? Y aquí lo que nos indica la Ley Federal del Trabajo es que a los 15 días que tiene derecho el colaborador, se le pueden disminuir lo que son faltas injustificadas, permisos sin goce e incapacidades de enfermedad general. Entonces, esos tres tipos de ausentismo son los que yo puedo disminuir. No puedo disminuir una incapacidad por maternidad, por riesgo de trabajo. Un permiso con goce, pues tampoco, porque en teoría le estamos dando el permiso con goce al trabajador, no debería de perjudicar su cálculo de aguinaldo. Yo como empresa puedo decidir qué descontar, sí. Por ahí puede haber una empresa que diga, ¿sabes qué? Yo nada más voy a descontar faltas injustificadas y permisos sin goce y no voy a descontar las incapacidades. Eso ya es una decisión que la empresa puede tomar, pero son las que podemos descontar. ¿Sale? Entonces, aquí tengo un ejemplo de un colaborador que ingresó el 1 de marzo 2024 y sigue vigente con nosotros, por lo tanto tenemos que pagarle el aguinaldo hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? Y tuvo 3 faltas injustificadas. Entonces vamos a ver aquí un poquito el ejemplo de cómo debo de calcular el aguinaldo. Primero voy a calcular los días de vigencia. ¿Cuántos días estuvo activo o vigente el colaborador en ese rango de fechas? ¿Sale? Aquí en la fórmula le sumamos 1 porque siempre que hacemos una resta de fechas se pierde un día. Entonces tenemos que sumarlo en la fórmula para que no se pierda. Si hacen esto en Excel, ustedes tendrían que sumar este día, si no nos vamos a quedar un día abajo. ¿Sale? Ok, entonces si yo agarro del 31 de diciembre menos 1 de marzo más 1, me da un total de 306 días trabajados. ¿Qué quiere decir? Que el colaborador le tiene derecho a pagarle el aguinaldo de 306 días únicamente. Ahora, ¿cuáles días voy a considerar? Recuerden lo que vimos, que yo puedo descontar faltas, permisos sin goce e incapacidades. Entonces, si el trabajador tuvo 3 faltas, entonces yo puedo descontar aquí 3 días. Por lo tanto, mis días a considerar para el cálculo de aguinaldo son 303 días para el pago. Ahora yo saco un factor de aguinaldo. Simplemente si yo divido mis días de aguinaldo, que son 15, entre los días del año, me da un factor. Aquí es importante tomar si el año es bisiesto o no, si tiene 365 o 366 días para que el cálculo salga exacto. Ya que nos da el factor, yo voy a multiplicar ese factor por los días que le corresponden o que hay que considerar y me da los días de aguinaldo que tengo que pagar. Entonces, en este caso, en este ejemplo, el colaborador de 15 días, únicamente estoy obligado a pagar 12.45 días de aguinaldo. ¿Sale? Entonces, esta es la formulita que tenemos que estar siguiendo para lo que es el cálculo del aguinaldo que le corresponde al colaborador. Vamos a hacer un ejemplo ya con dinero. El mismo ejemplo que teníamos del 1 de marzo al 31 de diciembre con 3 faltas, pero considerando que el colaborador gana 500 pesos diarios, ¿sí? Entonces el importe del aguinaldo, vamos a multiplicar los 12.45 por 500 y me va a dar 6,225 pesos. Ese es el aguinaldo que le corresponde al colaborador. Antonio, hay una pregunta Sí, aquí adelante. de José Castellanos y dice, ¿se considera el salario bruto diario? ¿Es correcto? En estos 500 pesos, sí, es el salario con el que vas a pagar el aguinaldo, es el bruto. En caso que sea un colaborador fijo, pues vas a tomar el sueldo diario. Pero si es un trabajador variable o mixto que tiene comisiones o destajos, tienes que tomar el promedio. Hay quienes toman el promedio del último año, hay quienes toman el promedio de los últimos 3 meses o del mes anterior. Va a depender mucho de tu operación o de tu margen, de tu variación de comisiones. Por ejemplo, si tú tienes vendedores que su comisión fuerte es en el mes de enero o en el mes de marzo
y tú nada más tomas el mes anterior, cuando noviembre tus comisiones son bajas, pues es probable que tengas a lo mejor un mal clima con el equipo de ventas porque estás considerando el mes anterior. Entonces, nuevamente la empresa trata de buscar ese promedio que es más justo tanto para la empresa como para el colaborador. ¿Sale? Recordemos que para el impuesto, el aguinaldo tiene un exento de 30 UMAS, ¿sí? En este caso, la UMA al día de hoy es de 108.57. La UMA es la unidad de medida administrativa. Recuerden que la UMA es la que sustituyó al salario mínimo para efecto de cálculos de exento y se actualiza en el mes de febrero, el 1 de febrero. ¿Sale? Es importante que esto cada año lo estemos considerando. En el caso del aguinaldo, nos dice la ley que son 30 UMAS por 108.57. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a pagar impuesto por 3,257.10 pesos al año. ¿Por qué digo esto de al año? Supongamos que yo tengo un trabajador que estuvo conmigo y se fue en febrero. Yo le hice un finiquito, le pagué su parte proporcional de aguinaldo. Ese aguinaldo estuvo todo exento. Luego lo vuelvo a contratar en el mes de mayo y ya le pago su aguinaldo en diciembre. En ese colaborador, su exento ya no puede ser el 100% de los 3,257. A esto tengo que restarle lo que ya se le exentó en febrero y solamente el remanente es lo que puedo exentar. A eso nos referimos que son anuales, ¿sale? Y no cometer el error de exentarlos cada vez que yo pague un aguinaldo, sino que tengo que considerar ese ingreso, ese exento al año. Entonces, aquí en el ejemplo del aguinaldo, que son 6,225 pesos, y yo tengo un exento de 3,257.10, me queda un aguinaldo grabado de 2,967.90. Sobre esto es lo que yo debo de calcular el impuesto únicamente. ¿Sale? Y tengo dos criterios que puedo utilizar para el cálculo del aguinaldo. El cálculo con el reglamento, de acuerdo al artículo 174 del reglamento de la ley ICR, o con un cálculo anual previo con provisión de los días pendientes de pago. ¿Cuál recomendamos nosotros? Igual va a depender mucho de la empresa. Si yo tengo unos ingresos, unos colaboradores que ganan cantidades muy variadas durante el año y que unos meses ganan más, otros ganan menos, pero con una variación importante, probablemente nos convenga hacer un cálculo anual provisionando los días que quedan para prevenir que si algún trabajador nos debe impuesto, se lo podamos cobrar junto con el aguinaldo, ¿sí? Y no esperarnos al mes de enero o febrero para hacer el cálculo anual. Si mis ingresos son muy parejos y realmente no tengo mucha variación, pues yo creo que puedo aplicar perfectamente el reglamento y en enero, febrero hago mi cálculo anual. Va a depender mucho de la experiencia de cada uno de ustedes, de cómo les ha ido años anteriores aplicando uno u otro criterio, pero la ley nos permite aplicar el reglamento o aplicar el cálculo tradicional, pero por tradicional nosotros lo entendemos como un cálculo anual, proyectando los días para efecto de ir preparándonos para nuestro cálculo en la última nómina del año. ¿Sale? Ahorita vamos a ver un ejemplo de estos dos para que vean cómo se maneja cada uno de ellos. Vamos a empezar con el reglamento. Primero vamos a ver un poquito la teoría y ahorita vamos a ver un ejercicio en Excel para que si ahorita no les queda muy claro con lo que digo, ahorita en el Excel lo volvemos a clarificar. El paso número 1 para el cálculo de reglamento es sacar el aguinaldo mensualizado. ¿Qué quiere decir? Mi aguinaldo grabado en el año, que eran estos 3,000 pesos, 2,967, tengo que calcular a cuánto equivale mensualmente. Yo pude verlo dividido entre 12, pero ahora sí que la ley lo que nos indica es que esa base grabada la divido entre 365 por 30.4. Prácticamente estamos llegando más o menos pesos más o menos a lo mismo que si yo lo dividiera entre 12, pero tenemos que hacerlo como nos indica el procedimiento. ¿Sale? Entonces, este es el aguinaldo que me corresponde por un mes. El paso número 2 es calcular el artículo 96, no el subsidio al empleo, únicamente el artículo 96 de la tabla del impuesto a los ingresos de un mes ordinario, más el aguinaldo mensualizado.
¿Sale? Y vamos a calcular el impuesto 2, a un mes ordinario. Aquí lo único que les voy a pedir, que los que apliquemos reglamento, tanto los asesores que nos acompañan aquí con nosotros, como ustedes como usuarios, que tenemos que tener el cuidado que cuando calculamos el cálculo anual, el cálculo con reglamento, el sueldo mensual ordinario que hay que tomar es el promedio de lo grabado durante el año, ¿sí? Porque si yo tengo un sueldo fijo de 300 pesos, pero tengo mucho tiempo extra, gratificaciones, compensaciones, que al final el colaborador acaba ganando 600 diarios en ingresos variables. Si yo tomo únicamente los 300 pesos por 30 para aplicar el sueldo mensual, para calcular el factor del reglamento, me voy a quedar muy abajo en el impuesto. La ley no nos dice que tomemos el promedio, nos dice que tomemos ingresos de un sueldo mensual ordinario. Pero si no consideramos el promedio, el cálculo del impuesto del aguinaldo va a salir muy bajo. Y en el anual vamos a tenerles que cobrar ese dinero. Eso ya nos ha pasado algunas veces con algunos clientes que me dicen, oye, es que el cálculo está mal. Y empezamos a revisar y dicen, no, es que sabes que todo el cálculo está correcto. Y ya fue cuando vimos que en el PTU, que se aplica reglamento, tuvieron un PTU alto y el sueldo que se utilizó para calcular el sueldo mensual fue únicamente el diario. Y la mayoría de los colaboradores, su ingreso fuerte no era el diario, sino tenían ingresos proporcionales o variables, ¿sí? Entonces, el impuesto se queda un poquito abajo y en el anual se les tuvo que cobrar. Se hizo el cambio años posteriores y con eso se solucionó ese problema. El cálculo de reglamento es bueno, nada más hay que considerar esa parte que aunque no lo indica la ley claramente, hay que hacerlo porque si no puede ser perjudicial cuando tengo ingresos variables. ¿Sale? Ya que tengo estos dos impuestos, el impuesto de un mes de sueldo más el aguinaldo mensual y el impuesto de un mes de sueldo, saco la diferencia entre los dos impuestos. Y esa diferencia la voy a dividir entre el aguinaldo mensual y me va a dar una tasa. Entonces, el impuesto a pagar es esa tasa por el aguinaldo anual grabado. Y ese me va a dar el importe a pagar. ¿Sale? Vamos a verlo en Excel. Vamos a hacer el ejercicio para que podamos ver cómo se comporta. Si hay dudas, me dicen para que lo podamos revisar. Aquí tengo el ejercicio, bueno, la UMA 108.57. Será un poquito más grande. Y aquí tengo un sueldo diario de 500 pesos. ¿Sale? Entonces me da un sueldo mensual de 15,000. Fíjate que lo que hace aquí, si yo tengo 15 días de aguinaldo, pues voy a multiplicar los 15 por 500, me da los 7,500 pesos. Menos el exento, me da una base grabada de 4,242.90. ¿Cuál es mi aguinaldo mensualizado? Esta cantidad, los 4,200, lo voy a dividir entre 365 por 30.4. Y este es el aguinaldo mensualizado. Ok. Hay una duda de Carla Aguirre y dice, ¿el cálculo que tiene configurado el proceso es con el reglamento o depende de cada cliente? Depende de cada cliente. Ahí vienen los dos cálculos, Carla, en el reporte. Ahorita al final vamos a hacer una práctica. Mi compañero Alfredo nos va a apoyar en presentar cómo es el procedimiento y vienen las dos opciones. Entonces ahorita el objetivo es que entiendan un poquito cuál es la diferencia entre esas dos opciones para que puedan ustedes tomar la mejor decisión. ¿Sale? Ahora, lo primero que me dice que voy a hacer es que voy a agarrar el sueldo mensual y le voy a sumar el aguinaldo mensualizado, que es esta cantidad. Me da 15,353.38. A esto le voy a aplicar la tabla del impuesto. ¿Sí? Digo, así rápidamente recuerden que el impuesto, agarro yo el importe mensual menos el límite inferior de la tabla por el porcentaje más la cuota fija. Y este es el impuesto que le corresponde a 15,353.38. ¿Qué tabla voy a usar? Pues la tabla mensual. ¿Sí? La tabla mensual de ISR que tengo aquí. Ok. Ahora, este cálculo, a esta base grabada,
este impuesto, perdón, le voy a restar el impuesto de un mes de sueldo, de únicamente los 15,000 pesos. Me da una diferencia de 63 pesos. Entre el aguinaldo mensualizado, me da una tasa de 17.92. Si se fijan aquí, esta tasa es igual a esta y es igual a esta. ¿Por qué no mejor me fijo en qué rango cae y agarro esta tasa? Porque esta tasa pues, sale lo mismo. Y aquí la respuesta es que va a salir lo mismo siempre y cuando esta base grabada del cálculo 1 y esta base grabada del cálculo 2 caigan en los mismos límites de la tabla. O sea, caigan en el mismo renglón de la tabla. ¿Sí? Por ejemplo, aquí los dos están cayendo, 15,353 están cayendo en este renglón. Por eso la tasa que nos da equivale exactamente a esta cantidad. El problema o la variación va a venir cuando un cálculo me caiga en un nivel y otro me caiga en otro nivel, entonces sí me va a dar un promedio de estas tasas. ¿Sale? Entonces sí tenemos que hacer el procedimiento y no podemos irnos con la finta de tomar siempre ese porcentaje. Entonces ya esa tasa la voy a multiplicar por la base grabada y me va a dar el impuesto por reglamento que le tengo que cobrar al aguinaldo. Y este procedimiento lo que me ayuda es a no cobrarle un impuesto demasiado al colaborador. Porque imagínense que el trabajador, que yo pago 30 días de aguinaldo, y en lugar de 15 son 30,000 pesos. Y yo le sumara los 30,000 pesos del sueldo, ya son 60,000 en diciembre, y le aplicara la tabla mensual, por 60,000 pesos en diciembre se iba a ir más o menos al 30% de tasa, lo cual no es real, porque eso lo que pasaría es que en la anual yo le tendría que devolver dinero. ¿Sale? Entonces el cálculo del reglamento ayuda a poder promediar ese ingreso y que sea un poco más exacto para que el anual no tenga tantas diferencias. Vamos a ver el otro procedimiento que es el cálculo del impuesto con cálculo anual. ¿Sale? En este caso, con el cálculo anual, lo primero que yo tengo que hacer es agarrar la base grabada anual que llevo pagada al momento de mi cálculo del aguinaldo. Entonces, tengo que asegurarme que todas mis nóminas están cerradas, finiquitos, PTU y todas las nóminas ordinarias de despensa, todo tengo cerrado. Y voy a agarrar la base grabada que tengo acumulada. Luego tengo que calcular la base grabada pendiente. ¿Por qué? Porque si yo voy a pagar mi aguinaldo, por ejemplo, que lo fuera a pagar el 10 de diciembre, pues para el 10 de diciembre yo todavía no tengo calculadas las 2 quincenas de diciembre. Entonces yo para mi cálculo anual debo de sumar lo que ya pagué, lo que voy a pagar en el aguinaldo y lo que voy a pagar en diciembre. Tengo que proyectar 30 días hacia adelante para poder estimar cuál va a ser mi base grabada anual que voy a manejar. ¿Sale? Entonces, lo que ya pagué, paso 1. Lo que voy a pagar, paso 2. Y lo que estoy pagando en el aguinaldo, paso 3. Sumo estos tres y me va a dar mi base grabada anual. A eso le voy a aplicar la tabla anual del artículo 97. Y a ese cálculo anual le voy a restar el impuesto que ya cobré y el impuesto que voy a cobrar en diciembre. Porque no se trata de que ya ahorita en el aguinaldo le cobre el impuesto también del mes de diciembre, porque ese todavía no se lo pago. ¿Sí? Y esa diferencia es el impuesto que le voy a cobrar. Nuestra recomendación es, si es positivo el impuesto, se le retiene en el aguinaldo. Si es negativo, es decir, a favor, no se lo entreguemos. Mejor en enero, cuando hagamos el cálculo anual, se lo devolvemos, porque no sabemos que vaya a haber algún pago adicional, extraordinario en diciembre, y tú ahorita le devuelves dinero y luego en enero se lo tienes que cobrar. ¿Sí? Ahora, otra cosa importante, cuando hacemos cálculo anual en el aguinaldo es un cálculo provisional, no es el definitivo. ¿Cuándo yo puedo hacer mi cálculo anual definitivo? O en la última nómina del año o en el mes de enero. ¿Sale? Entonces, porque también digo, de repente ha pasado, oye, es que yo sí hice mi cálculo anual en diciembre. Ok, pero en febrero, en enero lo volviste a hacer.
No, ya no lo hice. ¿Qué ocurre ahí? Que vas a tener diferencias. Pesos, si tú quieres, pero lo que tú provisionaste de pagos en diciembre es probable que no se haya pagado exactamente igual. Probablemente alguien faltó y le pagaste menos, alguien tuvo una gratificación, un bono, un tiempo extra. Entonces, sí es importante que clarifiquemos que el hacer un cálculo anual en el aguinaldo no implica que no tengo que hacer un cálculo anual en la última nómina o en el mes de enero. ¿Sale? Ah, ok. Licenciado Antonio, ¿Sí? ¿me escucha? Soy Sonia de Valmex. ¿Qué tal, Es, Sonia? ¿Cómo estás? bien, gracias. ¿Usted también? También bien, gracias. Bueno, ahí lo que mencionaba para lo del ajuste, nosotros sí aplicamos un ajuste anual en el aguinaldo, Ok, pero lo dejamos dentro del ejercicio, no lo dejamos, hacemos otro, ya el ajuste final en las últimas nóminas. ok. Ahí sí no hay problema de todas formas, ¿verdad? No, no hay problema. Pero realmente tu ajuste anual es el de la última nómina, Ah, porque ok. eso tienes todo para cuadrar. El aguinaldo es un previo, nada más para cuando tú has tenido de repente experiencias de que por tu tipo de pago, por ejemplo, llegas a la última semana y haces el cálculo anual, y a veces hay personas que les sale a cobrar pues, casi la mitad de la semana, ¿no? Así es. Dices tú, pues yo no les puedo cobrar la mitad de su semana en impuesto, en el cálculo anual en la última nómina. ¿Qué tienes que hacer? Pues al rato les haces un préstamo y se los descuentas el siguiente año. Entonces, para evitar eso, es que puedes hacer en el aguinaldo un cálculo y ahí haces un ajuste. Y así ya en la última semana ya el ajuste es mínimo. Es como Ok. un preventivo nada más. Pero tu cálculo anual definitivo debe ser en la última nómina o en enero. La mayoría de las empresas, muchas lo hacen en enero, porque realmente en México el cálculo anual pues está previsto que se haga en los primeros meses del siguiente año, ¿no? Hay, Ajá. hay quienes por cerrar el año ya limpios y ya no dejar pendiente por cobrar o pagar para el siguiente, deciden hacerlo en la última nómina y está perfecto, no pasa nada. Se puede Ah, hacer ok. sin ningún problema. Sí, ¿Vale? así lo realizamos el año pasado y realmente sí lo prevenimos porque sí tenemos gente tanto en semana, no son muchas, o por la gente que gana comisiones o las gratificaciones que se les dan depende de ciertos, estándares que cumplen, pues. Ajá, Sí. sí, correcto. Ah, ok. Perfecto. No, muy bien. Este año lo único que tenemos que considerar es que recuerden que el subsidio cambió en mayo. Entonces Ah, tenemos sí. ahí un subsidio de una forma de enero a abril y a partir de mayo de otra forma. Es lo único que tenemos que tener ahí cuidado. Ajá. Les recomiendo también ahí si pueden contactarnos con el equipo de soporte para que nada más hagan una última revisión de su reporte del año anterior o se les ponga el nuevo reporte para efecto de validarlo del subsidio, ¿no? Ok. Por ejemplo, ya lo tengo que hacer a nosotros. Tentativamente tenemos planeado, por ejemplo, en la semana, no sé, la próxima semana, hacer ya cálculos previos del aguinaldo, ya con el ajuste anual, ya cerrando, estamos cerrando ya noviembre, Ok, prácticamente estamos cerrando para semana, cerramos el 24 ya de noviembre, vamos una semana atrás, y de quincena, obvio, pues ya el 30. Y ya el lunes, por eso es que ya queremos hacer cálculos con el aguinaldo. Entonces, sí, ese punto sí es lo que yo quería comentar sobre lo del subsidio por los cambios. En la siguiente semana si hago cálculos, entonces ya me pongo en contacto para ver sí. esos, revisar y qué reporte es el que se actualizaría. El del cálculo del aguinaldo, lo que pasa es que el cálculo anual, cuando proyectas, cuando haces la provisión de los días que faltan, tenemos que hacer el subsidio ya con el nuevo cálculo. Entonces ese es el que te tienen que nada más actualizar, es rápido. Entonces, si tú nos mandas, de hecho no puedes esperarte hasta el lunes, puedes hacerlo ya si quieres el día de mañana. Ah, perfecto. Puedes mandar tu ticket Ujú. para que te actualicen el reporte y lo valides y ya estés lista para hacer tu aguinaldo la primera Ok, semana. sí, ¿Vale? perfecto. Sí, sería todo. Ok. Vamos a ver un ejemplo del cálculo anual, cómo se hace el cálculo anual. Tengo aquí el ejemplo de un colaborador que tiene 800 pesos de sueldo diario, por lo tanto tiene un sueldo mensual de 24,000 pesos. ¿Vale? Ok, si yo le voy a pagar 15 días de aguinaldo, son 12,000 pesos.
menos el exento, me da un grabado de 8,742.90. Esto es lo que voy a pagar actualmente, ¿sale? En el aguinaldo. Ahora, ¿cuál es mi ICR pendiente o mi provisión? Esta es mi provisión de los meses que faltan. Si aquí estoy diciendo que son 800 pesos diarios y que faltan 2 quincenas, pues faltarían 24,000 pesos. A esos 24,000 yo le calculo el impuesto y me da el impuesto que yo le cobraría en el mes de diciembre por los 24,000 pesos que va a ganar. Ahora, mi cálculo anual, yo tengo una percepción anual de 317,000 menos mis exentos acumulados, tengo una percepción grabada acumulada de 291,000 pesos. Más el aguinaldo pendiente, más las percepciones pendientes. Aquí nada más estoy poniendo como si quedaran pendientes 15 días de pago. Aquí, 12,000 pesos, ¿no? Entonces aquí yo sumo mi percepción grabada acumulada, más el aguinaldo grabado, más los días pendientes que faltan. Y me da mi ingreso anual. A eso le resto el límite inferior por el porcentaje más la cuota fija, utilizando la tabla anual. Y eso me da un impuesto de 46,000 pesos. Eso es lo que el empleado tiene que pagar de impuesto en el año. Ahora, si yo a esos 46,000 le resto los 43,000 que ya le cobré durante de enero a noviembre, ya le cobré esa cantidad de dinero, y le resto los 1,729 que le voy a cobrar en diciembre, lo que le voy a cobrar en el aguinaldo son 1,255 pesos. ¿Sí? De tal manera que mi intención es que cuando yo pague mi nómina de diciembre, la última quincena, yo le voy a cobrar más o menos este impuesto o voy a aplicar mi cálculo anual y mi impuesto va a salir ya tablas. Yo al final tengo que cobrarle esta cantidad, 46,572.30. ¿Sale? Entonces, este es el procedimiento de cálculo anual. Ojo, ¿a quién no le puedo hacer cálculo anual? Personas que ganaron más de 400,000 pesos en el año, yo ya no estoy obligado a hacer cálculo anual y ellos están obligados a presentar su declaración. Personas que nos entreguen carta indicando que no quieren que les hagamos cálculo anual. Porque imagínense que yo soy un colaborador que tengo seguro de gastos médicos, tengo una casa del Infonavit, eh, pago alguna colegiatura de mis hijos, pues a mí me conviene que no me hagas mi cálculo anual y mejor yo presento mi declaración con mis gastos y ya únicamente pago lo que tenga que pagar o me devuelven, ¿sí? Entonces es una forma un poquito de aprovechar los beneficios. Entonces tienen que cuidar esos dos temas y también personas que no tuvieron todo el año, no les podemos aplicar cálculo anual. ¿Qué les vamos a aplicar? Reglamento. ¿Sale? Sí, hay una pregunta de Ricardo Jim y dice, ¿y si se gana menos de los 40,000 conviene hacer declaración? Depende de tus gastos. Si tienes hipoteca de bancaria, si a tus niños los mandas a una colegiatura, pagas una colegiatura o tienes algún seguro de gastos médicos, sí te conviene presentar tu declaración, ¿no? Porque te vas a poder deducir esa parte. Entonces va a depender mucho de la situación de cada colaborador, ¿sale? Si no tienes ninguno de esos tres, pues realmente no tiene caso. Mejor que te lo haga la empresa y te evitas el tener que estar haciéndolo tú, ¿sale? También si tienes dos trabajos, tienes que hacer tu propia declaración, lo que nos indica también ahí la ley para considerarlo, ¿no? Entonces va a depender mucho. Yo te invito a que hagas el ejercicio con tus ingresos. Acuérdense que no te exentas toda la colegiatura, no te exentas todo el interés de la hipoteca, hasta estás topado hasta cierta cantidad, ¿no? Pero sí puede ser un importe interesante si tienes esos gastos, ¿vale? Por último, ¿qué debemos de considerar para temas de IMSS Infonavit? El aguinaldo está integrado en el factor de integración. Por lo tanto, en teoría, yo no tendría que integrarlo a mis variables. ¿Por qué digo en teoría? Porque puede haber una excepción. Si yo a mis colaboradores comisionistas los doy de alta con un sueldo base, garantía,
y tienen variable, el factor de integración solamente me está cubriendo mis días de aguinaldo por la parte fija, ¿sale? Porque la parte variable se suma después de multiplicar por el factor y no está considerado. Entonces, si nos vamos al ejemplo de la persona que gana 800, supongamos que yo lo tengo dada de alta con 300 sueldos de diario por el factor con 314.79. Y luego tiene ingresos de comisiones que entran como variable. Si para el aguinaldo yo decido pagarlo con 500 pesos, no 800, vamos a seguir este ejemplo. Por el promedio que tiene el trabajador, yo su aguinaldo se lo voy a pagar con 500 pesos en lugar de los 300. ¿Qué pasa? Traigo una diferencia. Vamos a ver cuál es la diferencia. Si yo multiplico los 15 días por 500, yo le voy a pagar 7,500 de aguinaldo. Pero yo integré, mi factor de integración solamente está considerando 300 por 15, 4,500. Esa diferencia entre lo que pagué y lo que debí de haber pagado, lo tengo que meter como un ingreso variable en el bimestre del 1 de enero, en el sexto bimestre, ¿sí? Entonces, todas aquellas empresas que su aguinaldo lo paguen con un promedio, tenemos que tener cuidado para ver que no tengamos que integrar ese excedente para efecto del IMSS Infonavit. Si no, nos vamos a estar quedando abajo en lo que es el cálculo del salario. ¿Sale? Igual ahorita si alguien tiene una duda sobre este tema, que quiera poner un ejemplo o que tenga dudas de si su empresa aplica, igual con mucho gusto podemos verlo. ¿Sale? Muy bien. Por último, ya casi terminamos la parte teórica. Eh, en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice qué conceptos podemos disminuir o descontar en el aguinaldo. Y únicamente se consideran deudas contraídas con la empresa por anticipos de salario, descuentos de pagos hechos en exceso o el descuento de pensión alimenticia. Es importante que consideremos que también sobre el aguinaldo se tiene que aplicar la pensión alimenticia, ¿sale? Entonces sí podemos hacer descuentos de préstamos o de pagos erróneos o el tema de pensión alimenticia. Son los descuentos que podemos aplicar. ¿Cuándo prescribe el aguinaldo? Si yo como colaborador no voy y no cobro mi aguinaldo después de un año, ¿qué quiere decir? Si yo lo pago el 20 de diciembre del 2024, tengo hasta el 20 de diciembre del 2025 para cobrarlo. Si no, pierdo el derecho. Realmente es muy difícil que esto suceda porque ahorita ya se transfiere. Nuevamente pagas el aguinaldo y haces la dispersión. Anteriormente, cuando el empleado tenía que ir por su cheque, por su efectivo, pues podría haber un caso de alguien que omitiera ir a cobrarlo, ¿no? Pero bueno, realmente este caso es muy, muy extremo. Y aquí ponemos el ejemplo que el aguinaldo, bueno, está mal, del 2024 prescribe el 2025. ¿Sale? En lo que se prepara mi compañero Alfredo, vamos a ver un poquito los pasos que tenemos que seguir para calcular el aguinaldo en el sistema. Paso número 1, crear mi periodo de nómina de aguinaldo. Ahorita nos va a explicar Alfredo cómo tenemos que crear ese periodo. Seleccionar mi periodo de aguinaldo. Verificar mis tablas de ICR mensuales y anuales, sobre todo las anuales, si vamos a hacer cálculo anual, tenemos que verificar que las tengamos actualizadas. Ejecutar el reporte de cálculo de aguinaldo y revisar en la hoja de trabajo de Excel el cálculo. Ejecutar y afectar el cálculo de aguinaldo como reporte, generar lista de raya, dispersión y timbrado. Ya no calculo nómina. Esto es importante. Corro mi reporte de mi cálculo de aguinaldo, afecto, y ya no le doy calcular nómina como lo hago siempre, porque ese es uno de algunos de los errores que de repente vemos, que corren el reporte de aguinaldo, lo afectan, y luego calculan nómina. Entonces, ese paso ya no es necesario. ¿Sale? Muy bien. Por ahí vi que había una duda, Wendy. No. ¿No? Ok. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a pasarle el control a mi compañero Alfredo para que nos explique en el sistema cuáles son los procedimientos y una vez que termine nos quedamos unos minutos para dudas que tengan. ¿Sale? Ok, bien. Bueno, para realizar el cálculo del aguinaldo, tenemos que dirigirnos al módulo de nóminas
Ya lo tengo en este momento abierto, es esta interfaz. Y el primer paso es crear el periodo de aguinaldo o revisar si ya existe. Para eso nos vamos al apartado de catálogos, periodos de nómina. Aquí, bueno, dependiendo de nuestros filtros o nuestra configuración, vamos a buscar en este caso el año, el tipo de nómina. Y aquí tengo yo agrupado los tipos de periodo. En este caso no tengo ninguno de aguinaldo, tengo especiales, ordinarios y de PTU. Entonces, como no tengo creado el periodo, vamos a dar clic en este botón para agregar registro. Vamos a definir una clave. Aquí vamos a seguir en un consecutivo, utilizar una clave disponible. En este caso, la nomenclatura para la clave es, iniciamos con el año, un consecutivo para el tipo de periodo. En este caso voy a usar el 04 para decir que es aguinaldo. Después el tipo de nómina. En este caso voy a utilizar la nómina operativa, que sería la 101. Y un consecutivo, que sería el número 1. ¿Ok? Aquí en tipo vamos a especificar. Aquí me pasé de dígitos, le voy a quitar uno. Aquí en tipo le voy a poner aguinaldo. En descripción le voy a poner aguinaldo 2024. Voy a seleccionar el tipo de nómina, en este caso la operativa, que es la clave 101. Aquí en la duración vamos a especificar la fecha de inicio y término. Aquí lo que se recomienda colocar es la fecha en la que se va a pagar el aguinaldo. En mi ejemplo voy a poner el 20 de diciembre. El apartado de días no es necesario colocarlo, lo podemos dejar en 0. El mes de acumulación sí, vamos a seleccionar el mes de diciembre, que es cuando se va a acumular el año 2024. Estas fechas de incidencias pueden quedar así, no son necesarias para el cálculo. Y aquí en consideraciones vamos a seleccionar las casillas de especial 1 y especial 2. Doy a aceptar y ya se va a guardar mi periodo de aguinaldo. Bien, lo siguiente es colocarnos en ese periodo. Para ello nos vamos a módulos, selección de periodos, elijo mi tipo de nómina, en este caso la operativa demo. Aquí en la parte superior derecha selecciono el tipo, en este caso aguinaldo. Me van a aparecer todos los periodos existentes de este año. En este caso solo tengo el que acabamos de hacer. Y le doy a aceptar. Entonces en este momento ya estoy posicionado en el periodo de aguinaldo. También debemos de revisar antes de proceder al cálculo que nuestras tablas de impuesto estén actualizadas. Esas las podemos consultar en el siguiente apartado, que es en catálogos, tablas y porcentajes, tablas de ISR. Aquí está la tabla mensual, la tabla del subsidio y la tabla anual. Para revisar cualquier tabla la seleccionamos y le damos clic en aceptar. Aquí nos aparece la información de la tabla, los límites. Entonces verificamos que sea la actualizada. Una vez hecha la validación, ya podemos continuar con el cálculo del aguinaldo. Bien, ya posicionados en el periodo de aguinaldo, nos vamos aquí a reportes, fin de año, cálculo de aguinaldos. Se nos va a abrir la siguiente ventana donde tenemos que indicar los parámetros. Tenemos lo que es la salida del reporte. En este caso manejamos lo que es reporte en pantalla y Excel. Recomendamos que lo generen en Excel ya que nos muestra una forma detallada de cómo se llegó al impuesto. El tipo de nómina, aquí no se pone nada, por default nos va a seleccionar la nómina en la que estemos seleccionado el periodo, en este caso la nómina 101, el año también es el 2024. Aquí en faltas a descontar, en automático aparecen las claves que manejemos de aquellos ausentismos que son sin goce. En caso de no querer incluir alguno de estos ausentismos, podemos borrar manualmente la clave. El siguiente cuadro es para las incapacidades a descontar. En este caso van a ser las de enfermedad general, como mencionó Antonio, y la clave es la EG. Posterior está el tipo de impuesto, están las tres opciones, que es el artículo 113, que sería como el impuesto que aplicamos en las nóminas ordinarias, el artículo 142 para reglamento y el artículo 116 para el cálculo anual. Aquí, bueno, vamos a hacer el ejemplo con el artículo de reglamento, como lo mencionaba Antonio en las diapositivas. Y si seleccionamos el artículo de reglamento, para esa sección de días pendientes no es necesario seleccionarlo, ya que solo días pendientes se utiliza cuando vamos a hacer un previo de ajuste anual.
Ok, aquí en tablas las dejamos así, ya están predefinidas las claves. Aquí en el apartado de devolver ISR, como vamos a realizar un cálculo de reglamento, no es necesario seleccionar ninguna opción, lo dejamos en no. Y por último nos pregunta si queremos afectar o no el cálculo. Aquí recomendamos que primero no se afecte para revisar el cálculo y ya que estemos seguros, ya procedemos a afectar. Y entonces aquí lo voy a correr sin afectar. Aquí esperamos a que termine. Una duda, Alfredo. Preguntan si no se sabe la fecha de pago, ¿se puede capturar todo el mes? Sí, pueden colocar el rango de fechas. Eh, Ahí voy a interrumpir un poquito. Sí está bien como comenta Alfredo, nada más yo te pediría que no pongas después del 20 de diciembre. Recuerden que el 20 de diciembre es el último día para pagarlo. Si no tienes la fecha, puedes ponerlo del 1 de diciembre al 20 de diciembre, pero no lo pongas al 31 para que te aseguremos que no des la impresión de que lo pagaste después del 30, ¿no? Aunque lo que importa es la fecha de pago, pero yo recomendaría que lo pusieras del 1 al 20 por lo menos. Gracias. Ok. Bien, aquí ya se terminó el cálculo. Aquí nos marca en dónde se guardó el reporte. Me voy a dirigir a esa carpeta y aquí está nuestro cálculo. Entonces abrimos el Excel y aquí ya nos muestra todos los empleados que se calcularon, sus días de vigencia, las faltas o incapacidades que hayan tenido, los días trabajados y sobre eso cuántos días corresponden, ¿no? En caso de tener algún empleado con falta o con incapacidad, los días trabajados disminuirían y pues aquí se calcularía el proporcional. Asimismo, aquí nos muestra el sueldo de la persona en caso de manejar un sueldo fijo o un sueldo variable. Aquí se debe de considerar el sueldo que se utilizó y pues la multiplicación de sueldo por días nos daría el total del aguinaldo, ¿no? Más adelante están aquí las columnas de cómo se determinó el impuesto, ¿no? La parte exenta, la parte grabada y el impuesto correspondiente por ese grabado de aguinaldo. Entonces aquí la recomendación es de que lo manden en Excel para que puedan hacer una mejor revisión, ya que aquí se muestra el desglose del impuesto. A partir de la columna S vienen los pasos que comentaba Antonio para la determinación del impuesto por reglamento. Bien, entonces si ya no realizamos, si ya realizamos las modificaciones a lo que vimos en el previo, si por ahí detectamos que algún empleado tiene algunas ausentismos o incapacidades que no deberían de considerarse o si percibimos también que su aguinaldo sale diferente al factor, ya que algunos pues, empleados tienen un factor superior a los 15 días, ¿no? Entonces, si detectamos alguna diferencia y hacemos las correcciones, podemos volver a correr el cálculo las veces que sean necesarias. Y ya que estemos seguros de que todo está correcto, volvemos a generar el cálculo, pero esta vez vamos a marcar la opción de afectar. Entonces, para ello tenemos que volverlo a correr igual como lo hicimos en las pruebas. Si no considera algún ausentismo, quitarlo. Mismo tipo de impuesto. Y aquí le decimos afectar, sí. Aquí ya terminó. Me manda otra vez la confirmación de que se guardó en la ruta de salida. Y en este momento yo tengo el cálculo afectado. Me puedo asegurar de eso si me voy a la captura por clave de un empleado o clave de concepto. Y filtro por el concepto de aguinaldo, por ejemplo. Entonces aquí están todos los empleados con su respectivo monto por aguinaldo, ¿no? En este punto, pues ya puedo generar todos los reportes que generamos normalmente, ¿no? Como una nómina normal, ya sea quincenal o semanal. Puedo generar las listas de raya. Entonces aquí ya me da los importes por trabajador, el total de depósito, los impuestos. Aquí con el total general de lo que se calculó por esta nómina y lo correspondiente a las dispersiones. También ya podemos generar los reportes de dispersión.
las transferencias a los diferentes bancos. Ahí dependiendo del que utilicen, entonces ya puede realizarse la transferencia. Y también posterior a esto, pues sería la generación del timbrado, que vendría siendo como una nómina cualquiera. Entramos al módulo de timbrado, generamos los recibos y ya podemos proceder al timbrado. Muy bien, Alfredo, muchas gracias. No, no, creo que, bueno, creo que está muy claro. De todas maneras, digo, el video lo van a tener, se los vamos a compartir, al igual que la presentación de PowerPoint y el Excel. Pero sí invito a aquellos que vayan a hacer cálculo anual, sobre todo, que puedan contactarnos para que nuestro equipo de soporte pueda apoyarlos nada más en la validación de que ya tengan el reporte actualizado, ¿no? Si hay alguna duda en el cálculo del aguinaldo con reglamento o que tengan cualquier inquietud, con gusto pueden contactarnos para que los apoyemos y puedan terminar su proceso de forma oportuna. ¿Vale? Sí, Bárbara, si no quieres que el aguinaldo, que el sistema descuente faltas ni incapacidades, agrégale un guión, por favor. Donde están las claves, bórralas y ponle un guión. No sé, Alfredo, si puedes hacer el ejercicio. Sí, aquí Ahí pondríamos un guión. un guión. Si lo dejan en blanco, el sistema puede interpretar que es descontar todos los ausentismos o todas las incapacidades. ¿Sale? Pues me gustaría dar por concluido el webinar. Espero que les haya servido esta información que les dimos y pues nos ponemos a disposición para apoyarlos en todo lo que necesiten en este proceso, ¿no? Y muchas gracias a todos por su tiempo.